Quiero presentaros a alguien extremadamente valioso para nuestro comité, tanto por su amistad como por su conocimiento. Se trata de Ron Duffield. Muchos de vosotros conocéis su libro El retorno de la lluvia tardía. Estamos encantados de que Ron esté aún con nosotros, colaborando con nosotros y trayéndonos tantas bendiciones. Esta tarde él va a hablarnos de un asunto muy interesante para este seminario. Yo estoy encantada con este tema por la importancia que tiene. Se trata de la libertad de conciencia. Nunca pensamos que la sociedad pudiera llegar a estar como está actualmente. Si como adventistas del séptimo día no creéis que vuestras libertades han sido severamente recortadas, es posible que hayáis estado hibernando. Esta tarde, Ron va a hablarnos de esas cosas, no para atemorizarnos, sino para concienciarnos. No solo para regocijarnos de que la segunda venida está próxima, sino para estar atentos en compartir a los demás y traerlos a Jesús. Así que, Ron, es un privilegio que esta tarde nos hables sobre libertad de conciencia. El título de la charla es El retorno de la tiranía, libertad de conciencia en la era postmoderna. Ron, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias primeramente al responsable de la infraestructura audiovisual. Si no fuera porque tenemos a alguien como él controlando todo esto, no podríamos compartir esta información. Para arrancar esta tarde, quisiera hacer algunas observaciones introductorias. Pero primero vamos a orar. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, te agradecemos por poder estar aquí. Quizás no seamos plenamente conscientes de los tiempos en que vivimos, pero tú sabes todas las cosas. Te pido, Señor, que me des claridad al hablar y traigas pensamientos correctos a mi mente para que podamos ser impresionados de tu pronta venida. Queremos prepararnos, queremos aceptar el mensaje que tienes para nosotros y queremos formar parte del fuerte pregón descrito en Apocalipsis 18 que advierte al mundo e ilumina la tierra con tu gloria al brillar tú a través de nosotros. Te agradecemos, Señor, por escuchar y contestar nuestra oración, la cual te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero dar las gracias por la presentación que se me ha hecho y también por toda labor detrás de los bastidores. Hay mucho trabajo ahí. Me alegro de que hayáis venido a participar en este fin de semana en que estaremos estudiando nuestro pasado adventista y el mensaje que Dios nos envió. Ahora, quizás os preguntáis qué tiene que ver la libertad de conciencia con el preciosísimo mensaje y, especialmente, qué tiene que ver el retorno de la tiranía con ese preciosísimo mensaje. Permitidme explicar un poco por qué estoy haciendo hoy esta presentación, la cual será complementada por la que Ricky hará mañana. Después yo tendré 2 charlas adicionales acerca de la libertad de conciencia en nuestra historia adventista. Yo escribí un libro titulado El retorno de la lluvia tardía. El libro trata de cómo Dios nos envió a nosotros como pueblo un preciosísimo mensaje en 1888. Y que ese mensaje, de acuerdo con Ellen White, fue el comienzo del fuerte pregón de Apocalipsis 18, el cual solo puede ser proclamado con el derramamiento de la lluvia tardía. Yo ya he comentado en otras presentaciones cómo otros de nuestros pioneros aseguraron que ella dijo que la lluvia tardía comenzó en 1888 en Minneapolis, cuando el Espíritu Santo estaba siendo derramado para capacitar a un pueblo para ir al mundo con ese llamado final, ese preciosísimo mensaje que exalta a nuestro Salvador. Y ese es precisamente el lema de estos seminarios, el Salvador levantado. Pero, ¿qué tiene que ver con todo eso el retorno de la tiranía? Bueno, ese preciosísimo mensaje llegó en 1888 en el contexto de unos eventos que estaban acaeciendo entonces en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
Se trataba de la culminación de los eventos de los que habla Apocalipsis, incluyendo una ley dominical nacional presentada ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué seguimos aquí más de 130 años después? En mi libro El retorno de la lluvia tardía, trato de explicar cómo ha habido una demora debido principalmente a nuestra resistencia a creer las buenas nuevas. Pero Dios es misericordioso y habrá un retorno de la lluvia tardía. Pero ese retorno de la lluvia tardía va a tener lugar de nuevo en el contexto de desafíos a la libertad de conciencia. Así se nos dice en Apocalipsis 13. Va a haber una confrontación final, y ese mensaje final y el derramamiento de la lluvia tardía es para prepararnos para pasar por esos eventos. Es por eso que voy a hablaros del retorno de la tiranía, y es en ese contexto que vamos a tratar de la libertad de conciencia. Ahora, parte del mensaje de Jones y Wagoner era sobre libertad religiosa. Ellos hablaron mucho sobre este asunto. Yo siempre he presentado principalmente la justicia por la fe y la historia de la lluvia tardía, de modo que apenas he tratado el tema de la libertad de conciencia. Hasta que, en los últimos años, eventos en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia y en mi propio puesto de trabajo me llevaron a pensar en el asunto. Aunque soy un adventista del séptimo día de quinta generación y siempre he creído que algún día llegará una ley dominical y había estudiado algo sobre el asunto, veía el asunto de la libertad de conciencia como algo lejano en el futuro y circunscrito únicamente a leyes dominicales. Pero cuando comencé a estudiar de nuestra propia historia adventista y de nuestros pioneros, me di cuenta de que ellos tenían un concepto de libertad de conciencia mucho más amplio que el mío. Y de que ellos veían la libertad de conciencia en la amplitud de las libertades civil y religiosa en que fue establecido este país. Eso va mucho más allá de la legislación dominical, que es tan solo la culminación de los desafíos a la libertad de conciencia. Así que, cuanto más he estudiado el asunto, más me he dado cuenta de que no lo entendía. De modo que este territorio es nuevo para mí, así que disculpadme si me expreso con torpeza. Hoy querría repasar algunos principios generales de la libertad de conciencia. Se trata de 7 principios. Después querría recordar algunos eventos de los inicios de la historia adventista, cosas que estaban sucediendo en este país. La idea no es únicamente rememorar historia antigua, sino entender los paralelos que hay con lo que está sucediendo hoy en día. Hay cosas de nuestra historia adventista que podemos aprender, no solo del preciosísimo mensaje, sino también de la tiranía que estaba suscitándose entonces. Si entendemos lo que sucedió en el pasado, seremos más capaces de ver lo que está sucediendo actualmente en este país. Me resulta preocupante pensar en cómo yo veía las cosas, digamos, con un solo ojo, en vez de contemplar una amplia panorámica de los eventos y entender lo que están conllevando. Ahora, como sabréis, hay un amplio espectro de panorámicas en nuestra iglesia. Algunas están rechazando completamente la idea del gran conflicto y de los eventos del fin. Otros se van al extremo opuesto. Nosotros queremos evitar todas estas cosas. Así que hoy voy a hablar sobre principios. Mañana Ricky va a hablar sobre los principios fundacionales de los Estados Unidos. En realidad, esta de hoy sería la segunda parte de su presentación de mañana, pero por motivos personales él tendrá que presentar la primera parte después que yo. Así que hoy hablaré sobre principios y sobre algunos asuntos de la historia de los comienzos adventistas. Mañana hablaré de eventos en nuestra iglesia y en el país que condujeron hasta 1888 y que hicieron que Minneapolis fuera tan importante. Y el sábado por la tarde hablaré de cómo la libertad de conciencia era parte del mensaje de 1888 traído a Minneapolis.
Y a eso, como a todo el preciosísimo mensaje, hubo respuestas tanto de gozo como de oposición. Esos son los temas que estaremos abordando los 2 próximos días. Creo que tendré que hacer avanzar la presentación manualmente. Ok, ya está resuelto. La libertad de conciencia es un estudio que abarca muchos temas. El primer principio que mencionaré es muy genérico, y sé que es algo ya conocido, pero quiero recordarlo. La libertad de conciencia es el fundamento del conflicto de los siglos. La oposición de Satanás a Dios, analizada hasta sus últimas consecuencias, está fundamentada en forzar la conciencia y en la persecución. Por contra, el reino de Dios se basa en la libertad, el libre albedrío y el amor ágape. Escuchad esta cita de El conflicto de los siglos. Dios no violenta nunca la voluntad ni la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la coacción para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, ¿os encontráis con eso hoy en día en el mundo? Por medio del temor de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades tanto religiosas como civiles y las induce a imponer leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Así que Satanás opera a través de autoridades tanto civiles como religiosas, y lo veremos en uno de los siguientes principios. No encontraréis en la Biblia las expresiones literales libertad de conciencia o libertad religiosa, pero sí encontraréis esos principios implícitos en numerosos relatos de la Biblia. De hecho, al ponerme a estudiar sobre libertad religiosa, los he encontrado en la Biblia y en los escritos de Ellen White en sitios donde nunca me había percatado que estaban. Pero hay otro asunto acerca de la libertad de conciencia. El libro de Deuteronomio nos habla de cómo Dios da libertad de elección. Él nos da la opción de elegir, pero la elección no está exenta de consecuencias. Dios nos dice que habrá consecuencias tanto si lo elegimos a Él como si elegimos a Satanás. Así que hay libertad de elección, pero eso no nos libera de las consecuencias asociadas a cada elección posible. Satanás intenta pisotear la ley de Dios. Él quiere incitarnos al pecado, de modo que pueda controlarnos mediante servidumbre. Dios, en cambio, trata de escribir su ley en nuestros corazones para liberarnos del pecado. Alguien resumió así estas ideas sobre la libertad de conciencia. Las libertades nos proporcionan el derecho a elegir. La auténtica libertad es el resultado de la elección correcta. Y eso es lo que Dios nos dice por todas las Escrituras. Elige hoy. En cambio, el modus operandi de Satanás podría resumirse así. La censura es la herramienta utilizada cuando la mentira pierde su poder. Él trata de inducirnos al pecado y, si no aceptamos, nos censura y trata de controlarnos y de manipularnos por medio del miedo o la fuerza para llevarnos por su camino. El principio número 2 en relación a la libertad de conciencia es que Satanás siempre ha utilizado un ataque múltiple. Lo que quiero decir con ello es que Satanás no se limita a una forma de ataque. Si usamos el ejemplo de los tiempos actuales, vemos que él no se limita a limitar la libertad religiosa. Él trata de minar la libertad de conciencia desde muy diferentes ángulos, tanto religiosos como seculares. Y para ejemplificar esto, quisiera retrotraerme a la historia de Jesús. Veremos una imagen de Jesús ante el tribunal de Pilato.
Ahí estaban tanto saduceos como fariseos, aunándose con el poder civil. Ahora, en Mateo 16:6, Jesús advierte así a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora es interesante que cuando Jesús hablaba con los saduceos, él tocaba los asuntos referentes a la ideología de ellos. Y cuando hablaba con los fariseos, tocaba los asuntos específicos de las doctrinas de ellos. Sin embargo, cuando advierte a los discípulos, él no diferencia entre saduceos y fariseos, sino que pone a ambos en un mismo saco hablando de su levadura. Los discípulos pensaron que Jesús estaba hablando de pan, pero cuando les dio alguna explicación adicional, ellos entendieron que les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 6:12. ¿Cómo puede ser que fariseos y saduceos, con doctrinas tan diametralmente opuestas, tuvieran algo tan coincidente en el fundamento mismo de sus creencias? Eso les hizo dejar de pelearse y los condujo a unirse para crucificar al Hijo de Dios e incluso a desear unirse al poder civil romano. Ahora, es interesante que Marcos 8:15 registra así la advertencia de Jesús: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así que tenemos a fariseos y saduceos, pero también al poder civil representado por Herodes, con un problema común simbolizado en la levadura. Los fariseos solían detestar al poder civil, querían que ese poder fuese más pequeño y eran conservadores y legalistas. Los saduceos, en cambio, estaban a favor de un poder civil grande y continuamente colaboraban con él. Esto era, desde luego, un punto añadido de fricción con los fariseos. Sin embargo, en Marcos 3:6, cuando Jesús sanó a alguien en sábado, los fariseos, los que detestaban al gobierno, fueron a los herodianos para ver cómo podían destruir a Jesús. Así es como trabaja Satanás. Cuanto más estudio estos asuntos, más me encuentro con que es el patrón que siempre ha usado Satanás en la historia, y es también el que usa en estos tiempos modernos. En el deseado de todas las gentes podéis encontrar muchas citas al respecto. Escuchad, por ejemplo, esta, que resume lo que os decía. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante, a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Y de nuevo, la razón por la que os hablo de esto es que creo que en el devenir de la historia veremos los mismos principios. Finalmente se unirán grupos que nunca se habría pensado que pudieran unirse. Tras la crucifixión, saduceos y fariseos continuaron persiguiendo cristianos. Y entonces Roma destruyó Jerusalén. Pero eso no fue el fin de la persecución, sino que continuó. Escuchad esta cita del conflicto de los siglos. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. El paganismo, como el ateísmo, es una religión y pueden perseguir. Y pueden restringir la libertad de conciencia. Puede verse en la historia del mundo de los últimos 100 años. Puede verse también actualmente en ciertos países. Ahora, cuando la Roma papal sucedió a la Roma pagana, ¿paró la persecución? No, continuó y de hecho aumentó.
Escuchad esta cita de Ellen White del Signs of the Times. Mediante el paganismo y después mediante el papado, Satanás ejerció su poder durante muchos siglos para borrar de la tierra a los testigos fieles de Dios. Paganos y papistas eran impulsados por el mismo espíritu del dragón. La única diferencia era que el papado, bajo la pretensión de servir a Dios, fue un enemigo aún más peligroso y cruel. Así que de nuevo, Satanás usará cualquier poder, ya sea secular o religioso. Y por cierto, permitidme recordar que cuando hablamos del papado no estamos hablando de individuos, sino de un sistema de creencias que ha sido parte de la historia durante unos 1500 años. Escuchemos esta otra cita del conflicto de los siglos. Hay una semejanza sorprendente entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. No deseo profundizar demasiado en esto, simplemente pensad en cómo era la Iglesia judaica de los tiempos de Cristo. No era un cuerpo unificado de creyentes, había facciones diametralmente opuestas que, sin embargo, se unieron contra Cristo. Esa es una de las similitudes con Roma. Unas páginas más adelante, Ellen White dice lo siguiente: un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Entonces ella pasa a hablar de que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan a casi todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Recordad esa frase porque volveremos a ella. No quiero extrapolar más de la cuenta, pero si en la nación judía Satanás usó facciones o grupos para conducir a la masa en un determinado sentido, es posible que haga lo mismo en una estructura papal, utilizando con un mismo fin grupos aparentemente opuestos. Verdaderamente hay diferentes perspectivas dentro de esa gigantesca iglesia que alberga esas dos clases de creyentes. Y por cierto, este mundo necesita ser alumbrado con la gloria de Dios, con la verdad que da respuesta a ambas clases erradas. Volveremos a este punto del ataque múltiple de Satanás, pero quisiera pasar ahora al principio número 3, aunque de alguna manera ya lo he comentado. La libertad de conciencia abarca aspectos civiles tanto como religiosos. Para mí, antes, la libertad de conciencia estaba asociada a las leyes dominicales. Era algo que yo asociaba al futuro. Pero la libertad de conciencia abarca también asuntos civiles, e incluso en cuanto a lo religioso, abarca mucho más que simplemente las leyes dominicales. Y comento esto porque en nuestra iglesia predomina la idea de que la libertad de conciencia no es algo por lo que debamos preocuparnos ahora, sino que es algo de lo que no toca hablar hasta que en el futuro se promulguen leyes dominicales. Yo digo que quizás sea ahora cuando, como nuestros pioneros, debamos identificar y denunciar dónde se está desafiando ya la libertad de conciencia. Y no me refiero a involucrarse en política, hablaré de eso después, sino simplemente a estar dispuesto a ponerse en pie y no callar sobre cómo nos están requisando libertades amparadas por la Constitución de nuestro país.
La siguiente cita de Ellen White sobre los Estados Unidos describe lo abarcante que es el concepto de libertad de conciencia. Los que encontraron un refugio en las costas de América se gozaban de haber llegado a un país libre de las arrogantes proclamas del papado y de la tiranía de las monarquías. Ella hace referencia a ambos aspectos, religioso y civil. Ellos decidieron establecer un gobierno sobre el abarcante fundamento de la libertad civil y religiosa. Y os comento que, cuanto más leo sobre nuestra Constitución, más me convenzo de que solo Dios pudo dirigir su preparación. Y creo que lo hizo porque sabía que tenía un mensaje en el contexto de la libertad que tenía que ir al mundo entero. Pues los Estados Unidos se formaron justo antes de que comenzara, en los años 1830, el gran movimiento adventista. Veamos otra cita del conflicto de los siglos. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Aclaro que, al hablar de republicanismo, ella no está refiriéndose al Partido Republicano, el cual ni siquiera comenzó a existir hasta los años 1850. Ella está refiriéndose al concepto de república, al fundamento de la nación. Igual sucede con el protestantismo. Ella no está refiriéndose específicamente a la religión protestante, sino a los principios de libertad de conciencia sobre los que se fundamentó la Reforma protestante, la cual pretendía escapar del control de la Iglesia en todas las áreas de la vida. La cita sigue diciendo, estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Recordáis cuál era el secreto del poder del papado? Dos extremos, salvarse en pecados o salvarse por méritos propios. Ese era el secreto de su poder. América, en cambio, fue fundada sobre los principios de la libertad de conciencia, y eso fue el secreto de su poder. La cita sigue diciendo, los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Y hubo otros pioneros que tenían el mismo concepto. He de decir que, al leer más de los primeros artículos de Uriah Smith y de sus libros, tengo ahora una nueva apreciación de la aportación que él hizo al adventismo. Pero a la vez siento una pena adicional al darme cuenta de que, en la época de 1888, él en realidad se levantó contra algunos de los principios sobre los que él mismo había escrito antes. Y eso es también una advertencia para nosotros hoy en día. En cualquier caso, veamos una cita de su libro La maravilla de las naciones. Uno de estos dos cuernos semejantes a los de un cordero representa el gran principio de la libertad civil de este gobierno. Y el otro, el igualmente gran principio de la libertad religiosa, que los hombres tanto aprecian y que tan arduamente buscaron. Loughborough escribió lo siguiente en 1854. ¿Dónde puede encontrarse un gobierno con una apariencia más semejante a la de un cordero que nuestra propia nación, con sus principios republicano y protestante? Y de nuevo, estos términos no se refieren a un partido político o a una religión, sino a principios. Llamaremos, por tanto, a estos dos cuernos protestante o poder eclesiástico y republicano o poder civil. Vemos, por tanto, que esta nación fue fundada sobre la libertad civil y religiosa para propiciar un clima que permitiera llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Ahora, volvamos al asunto de cómo la libertad de conciencia abarca mucho más que las leyes dominicales. Os mostraré algunas citas de nuestros pioneros sobre la libertad de expresión. Ellos se expresaron muy claramente sobre el asunto, así que no hablaron solo de las leyes dominicales venideras, sino también de otros derechos constitucionales relativos a la libertad de conciencia que estaban siendo minados o en peligro de ser minados.
George Washington había dicho: si se elimina la libertad de expresión, entonces, enmudecidos y en silencio, podemos ser llevados como ovejas al matadero. Por eso fue recogida en la Constitución. Os mostraré ahora un artículo de 1857. Es la reedición de un pequeño editorial del periódico de Buffalo sobre un incidente que estaba minando la libertad de expresión en los Estados Unidos. El artículo decía así: el pasado jueves, en el condado Príncipe Guillermo, Virginia, John Underwood fue hallado culpable de afirmar y mantener que los dueños no tenían derecho de propiedad sobre sus esclavos. Y por haber dicho eso, fue multado con $312,50, y eso era muchísimo dinero en 1857. Y ello por simplemente afirmar la idea de que un esclavo no era propiedad de su dueño. John Loughborough escribió lo siguiente también en 1857. Vemos que todas las otras naciones han abolido la esclavitud o la han declarado piratería, y que el tráfico está desapareciendo, mientras que en esta nación vemos que aumenta continuamente. Ha habido un loco y precipitado avance de los amigos de la esclavitud mediante espurias elecciones y eligiendo un falaz cuerpo legislativo que hace para ellos mismos una constitución que declara muerte a quien saque a un esclavo de este territorio. 5 años de prisión a quien facilite a un esclavo información que le haga dejar Kansas y, fijaos en el atentado contra la libertad de expresión, 2 años de prisión a quien en Kansas exprese su opinión de que es incorrecto tener esclavos. Esto es solo la superficie, pero verdaderamente me golpeó comprobar cómo los pioneros se levantaron a favor de la libertad en aspectos que iban mucho más allá del asunto del reposo dominical. Os mostraré otro artículo. Es de 1867 y apareció en el Review, si bien se trataba de una reedición de otra revista llamada El Independiente. El artículo hablaba de, espero pronunciar bien este nombre italiano, Garibaldi, un general italiano muy activo en la unificación de Italia. Él pretendía formar un gobierno en la línea del de los Estados Unidos, para escapar de lo que habían tenido durante el dominio papal. Y esto fue lo publicado en El Independiente y reeditado en el Review. Sea que Garibaldi triunfe o fracase, su pretensión de liberar Roma para sumarlo al reino de Italia difícilmente dejará de atraer la atención de la cristiandad a cuál es la condición de los estados papales. Tanto la forma como el espíritu de su gobierno es despótica. No hay rasgos distintivos de libertad. Libertad de expresión, libertad de prensa, escuelas libres, púlpitos libres, libertad de adoración, libertad de acción o libre comercio son completamente desconocidos en los dominios territoriales del Papa. Tendemos a olvidar hasta dónde llegó el control durante esos 1260 años. Fue a mucho más allá que simplemente al domingo. Y cuando repito esto, no le estoy restando importancia al asunto del domingo, pero el domingo es solo el punto culminante de toda una confrontación entre Dios y Satanás que se manifiesta en muchas privaciones a la libertad de conciencia. El artículo continúa diciendo: el poder del clero es ilimitado, la gente no tiene derechos que la Iglesia esté obligada a respetar. Las elecciones populares son algo inexistente, así como cualquiera de las salvaguardas de la libertad personal. Se hacen las leyes y se imponen los impuestos sin el consentimiento o consejo del pueblo.
Ahora, eso suena familiar. Me pregunto cuánto han cambiado las cosas en los Estados Unidos sin ni siquiera darnos cuenta. El principio número 4 tiene que ver con la situación moral de los Estados Unidos y es un aspecto interesante de lo que está sucediendo alrededor de la libertad de conciencia. La idea tiene que ver con el ataque múltiple de Satanás. Él no solo mueve a conservadores religiosos en un determinado sentido, también usa otros medios dirigidos al mismo fin. Tras el gran chasco de 1844, hubo una gran decadencia moral en los Estados Unidos. Y tras investigarlo me di cuenta de que fue mayor de lo que yo pensaba. De hecho, hay una tesis muy interesante que alguien escribió sobre la situación de California en un periódico de allí, y señala específicamente de los años 1840 a los años 1860. El movimiento adventista comenzó a dar el mensaje del segundo ángel, de que Babilonia había caído en 1844. Y yo creo que la decadencia moral fue el resultado de rechazar el llamado del movimiento milerita de la pronta venida del Salvador. Un determinado deterioro moral provoca una respuesta recíproca, y esta, a su vez, una contrarrespuesta, y así progresivamente. Satanás trabaja así. Lo veremos en algunas citas que os traigo. Uriah Smith, en su libro Maravilla de las Naciones, sintetiza de alguna forma la condición moral de los Estados Unidos previa al año en que lo escribió, 1876. Dice así: la gente de los Estados Unidos no son todos santos. Las masas, a pesar de toda la luz y privilegios que nos ha traído el Evangelio, están aún en una posición en la que Satanás puede súbitamente inflamar sus corazones con los impulsos más primarios. Y no está hablando de cristianos o no cristianos, sino en general. Esta nación, como hemos visto, existirá hasta la venida de Cristo, y la Biblia describe muy detalladamente la condición moral de las personas en los tiempos previos a ese evento. Y entonces él pasa a dar una lista de textos bíblicos que, aunque yo ya los haya leído, me sacuden. Porque tendemos a simplificar el conflicto espiritual final simplemente a Satanás actuando mediante conservadores religiosos intentando imponer una religión falsa. Pero ya vemos que todo eso sucederá en medio de un gran deterioro moral. El artículo sigue diciendo: la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Segunda de Timoteo 3:13. Vendrán burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Segunda de Pedro 3:4. Toda la tierra estará llena de violencia, como en los días de Noé, y llena de libertinaje, como en Sodoma en los días de Lot. Lucas 17 del 26 al 30. Y cuando venga el Señor, apenas se hallará fe en la tierra. Habrá mucha religión, pero no fe. Lucas 18:8. Y los que estén listos para su venida no serán sino una manada pequeña. Lucas 12:32. ¿Puede el pueblo de Dios pensar en pasar por este periodo sin sufrir persecución? No, eso sería contrario a las lecciones enseñadas por toda pasada experiencia y justo lo contrario de lo que nos garantiza la palabra de Dios. Así que él describe la situación moral cuando Jesús venga y luego continúa, y fijaos en lo que describe. Entonces, cuando se levante tal espíritu general de persecución, tal y como las Escrituras declaran que sucederá en los últimos días, ¿no asumirá una forma organizada? Él está diciendo que si hay varios grupos y todos ellos se deterioran moralmente, hay mucha probabilidad de que se aúnen en una persecución organizada.
En este país la voluntad del pueblo es ley. Haya un deseo general de parte del pueblo por ciertas promulgaciones opresivas contra los creyentes en doctrinas impopulares. ¿Y qué sería más sencillo y natural que un deseo tal cristalizara inmediatamente en acción inmediata y que medidas opresivas tomaran la forma de ley? Justo lo que sucedió con Jesús, liberales y conservadores aunando esfuerzos para crucificar a Cristo. Además, hay espiritismo, infidelidad, socialismo, amor libre, sindicatos, que es fuerza laboral contra el capital, y comunismo, todos ellos extendiendo asiduamente sus principios entre las masas. Estos son los mismos principios que obraron en el pueblo como germen incendiario justamente anterior a la terrible Revolución Francesa de 1789. La naturaleza humana es la misma en todas las edades, así que gérmenes similares producirán efectos similares. Todos estos gérmenes están ahora, en 1876, cuando se escribió esto, activamente operando, y cuán pronto culminarán en un estado de anarquía y un reino de terror mucho más aterrador que en la Revolución Francesa, pues ahora están más extendidos de lo que nadie pueda pensar. Aquí no se está hablando de 2023, sino de 1876. Yo no tenía ni idea de que en esa época se estuviesen enseñando expresamente en los Estados Unidos socialismo, amor libre o comunismo. Pero todo eso es lo que condujo a las condiciones que trajeron las leyes dominicales nacionales en 1888. Leeré ahora parte de un artículo de James White de 1870. La infidelidad en distintas formas, especialmente en nombre del espiritismo, ha estado extendiéndose por el mundo cristiano con una horrible rapidez, mientras que el oscuro registro del crimen ha estado ennegreciéndose. Si este es el comienzo del milenio temporal, en este artículo él habla del supuesto milenio de paz, que Dios nos libre del saldo final. Vuelvo a dejar claro que había un absoluto deterioro moral en esa época en los Estados Unidos. Os mostraré ahora un documento del que os hablé antes. Fue publicado en el Journal of History y el título es La impía California, de 1848 a los 1860. Describe el deterioro moral que había en California. Yo no podía ni sospecharlo. La persona que escribe el artículo cita a alguien que describe el deterioro moral de la época. Un hombre quería acudir un domingo a cierto entretenimiento donde había un oso peleando contra un toro, juego, alcohol, prostitución y todo ese tipo de cosas. Pero empezó a sentirse mal por ello, de modo que decidió ir primero a la iglesia, luego iría al entretenimiento por la noche. Y esto es lo que cuenta retrospectivamente. Se trataba de una extraña metamorfosis la que había experimentado desde la mañana. Solo habían pasado 4 horas desde que lo vi oficiando en el altar y deleitándose con unas sustancias que él creía que eran verdaderamente la carne y la sangre de Jesucristo. Esa noche él vio a esa misma persona en aquel mismo entretenimiento que a él le hizo sentir mal por la mañana. Así que estas son algunas pinceladas del deterioro moral de la época. Y el siguiente principio va mano a mano con este. No sé cuál viene antes, si el deterioro moral de la nación lleva al deterioro moral de la política o si el deterioro moral de la política lleva al deterioro moral de la nación, o quizás ambos se retroalimentan. El caso es que el principio número 5 es que hay corrupción en ambos partidos. Y al leer a los pioneros me doy cuenta de que claramente ellos estaban mucho más alejados de la política de lo que lo estamos los adventistas del séptimo día actuales.
Ellos defendían principios, pero eran cuidadosos de no involucrarse en política. Fijaos en esto que escribió Uriah Smith. La corrupción política prepara el camino para peores pecados. Se difunde por todos los partidos. Mirad los medios deshonestos a los que se recurre para obtener cargos, soborno, engaño y fraude electoral. R.F. Cottrell escribió un artículo titulado ¿Cómo votar? Él disuadía de unirse a un partido político, pero no tanto de votar como hacía Ellen White. El caso es que su artículo dice así: no puedo votar por un mal hombre, pues va en contra de mis principios, y bajo el actual corrupto y corruptor estado de la política, no podría desear elevar a un buen hombre al cargo, pues eso lo echaría a perder. Hay muchas más citas. Quise coger unas pocas para presentároslas aquí. Fijaos en lo que dice Ellen White. Hay peligro, un decidido peligro, para todos los que se vinculen con partidos políticos del mundo. Hay fraude en ambos lados. Dios no ha puesto sobre nadie de nuestro pueblo la carga de asociarse con partido alguno. Estamos bajo el estandarte de Cristo, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo ha de apartarse de toda iniquidad. Ellen White animaba a votar por principios, pero fue muy clara sobre los peligros en los que incurrimos cuando comenzamos a ser influenciados políticamente. Y me temo que una de las razones por las que tenemos desunión en nuestra Iglesia, en tantos aspectos, es por la vinculación con partidos que están desunidos unos con otros. Y corremos el peligro de comenzar a parecernos a saduceos y fariseos en vez de escudriñar un mensaje que nos unifica a todos a un mucho más elevado nivel. Ellen White continúa diciendo, pero ¿qué tipo de espíritu sujeta a nuestro pueblo cuando aquellos que creen que estamos ahora bajo el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia para el mundo? Hermanos en la misma fe, parecen llevar los emblemas de partidos políticos opuestos, proclamando sentimientos opuestos y declarando sus opiniones divididas. Escuché a un amigo mío, no diré su nombre, predicar un sermón en su iglesia en un área que es más bien de influencia demócrata. El título del sermón era ¿por qué no deberías tener un emblema demócrata en la fachada de tu casa? El mensaje subyacente de la predicación era librarse de ser influencia política para gente a la que hemos de testificar. Y yo a eso digo, amén. Y eso mismo dice Ellen White. Veamos otra cita de Uriah Smith. Cuando declaramos nuestra neutralidad en política y rehusamos tomar parte en una lucha tan apasionada como la que está ahora agitando esta nación, es correcto que expongamos los principios en que nos fundamos y las razones de nuestra causa. Y esto lo escribe en 1856. Así que no solo dice que debemos ser neutrales en política, sino que también hemos de explicar por qué. Y la agitación de la que habla es el asunto de la esclavitud, el cual llevó a la guerra civil. Él no estaba sugiriendo neutralidad en cuanto a la esclavitud, sino en política. Sigue diciendo, el injusto actuar de los rufianes fronterizos y de los demagogos pro esclavitud, sostenidos como lo son por los demócratas modernos en general, debe crear alguna sensibilización en el corazón de los que inicialmente se han involucrado activamente en estas luchas, aunque ahora se sienten impelidos a ceñirse a cuestiones de suprema importancia para estos momentos de la historia. En otras palabras, había algo más importante incluso que el movimiento de abolición. Él no estaba animando a ser pro esclavitud. Deberían seguir trabajando y votando contra ella.
De hecho, el padre de John Harvey Kellogg y John Binghamton, el primer presidente de la Conferencia General, participaron en la red clandestina anti-esclavitud en el estado de Michigan. Hicieron lo que pudieron para mitigar la opresión de la esclavitud, pero se abstuvieron de alinearse con partido político alguno, incluso aunque fuese contrario a la esclavitud, por las muchas cosas a las que podría estar adherido. Y lo mismo deberíamos hacer hoy. Hay partidos políticos que pueden estar apoyando algo correcto, pero están también adheridos a una ideología con la que no deberíamos tener nada que ver. Ellen White dijo algo parecido al hablar del movimiento por el sufragio de las mujeres. Dijo que unirse a ese movimiento suponía apartarse de los mensajes de los tres ángeles. No es que ella estuviera en contra de las mujeres, sino que para alcanzar un fin hay medios diferentes a unirse a un movimiento político que está adherido a muchas otras cosas. La cita de Uriah Smith sigue así: y sentimos que es nuestro deber limitar nuestros esfuerzos a prepararnos a nosotros mismos y a otros en tanto nos corresponda, para el gran y final asunto que ya está sobre nosotros, la revelación del Hijo del Hombre del cielo, la destrucción de todos los gobiernos terrenales y el establecimiento del glorioso y universal reino eterno. El deseado de todas las gentes hace hincapié en por qué Jesús no se involucró en asuntos políticos en su tiempo, y era porque él sabía que la manera de cambiar las cosas era cambiando los corazones a nivel individual por medio del mensaje que él traía del cielo. Igual debe ser para nosotros hoy. Bien, terminaré esta sección con un artículo de James White. El artículo se tituló Papa o Presidente, en alusión a un libro del mismo título escrito por un protestante en 1859. Yo compré el libro en Amazon. Aún lo tengo pendiente de leer. No recuerdo ahora mismo el nombre del autor. El caso es que él, en 1859, advierte de que hay movimientos en el seno del país que intentan aplastar la libertad de conciencia para llevar a los Estados Unidos a los modos de gobierno propios del papado. El autor avisa de eso ya en 1859. De modo que James White escribe un artículo en el que expone algunos de los temas presentados en el libro. El artículo toca muchos asuntos, pero quiero resaltar uno que aparece en el siguiente fragmento. Papa o Presidente, un libro así titulado fue publicado hace unos años. El artículo lo escribe en 1863. El libro pretendía corregir la extrema incredulidad del pueblo americano al negarse a creer que las instituciones públicas están en peligro por la existencia de una jerarquía romana entre nosotros. Otras obras de ilustrados y sensatos ministros de varias denominaciones nos han alertado de esos peligros, pero no han conseguido despertar a la comunidad cristiana. De modo que él plantea su preocupación por esos poderes que estaban entrando en escena en los Estados Unidos. Y a continuación pasa a citar a una persona llamada Orestes Brownson, la cual se había convertido al catolicismo y que en los años 1850 escribió acerca de cambios que él estaba viendo en el catolicismo. Así que James White, para dar soporte a lo que describía el libro Papa o Presidente, cita a Orestes Brownson como sigue. Es innegable que ninguna institución religiosa en el país está tan comprometida con la esclavitud y la rebelión, o como cuerpo ha demostrado tan poca simpatía con el esfuerzo del gobierno para salvar la vida y la unidad de la nación, como la católica. Recordemos que es un católico quien lo dice. Ningún periódico católico, excepto uno, se atreve a presentar abierta y decididamente cuál es la verdadera doctrina católica con respecto a la esclavitud.
Y el católico que no pone toda su influencia del lado del partido que apoya la esclavitud es segregado en la sociedad católica. Difícilmente encontramos un católico descendiente de una antigua familia americana o simplemente americano de nacimiento que no es en la práctica, en su discurso e influencia, favorable a la esclavitud. Y ahora James White pasa a resumir lo que acaba de citar de este escritor católico. Vamos a cualquier sitio dentro de los estados leales y encontramos que prácticamente todo católico simpatiza con el sur, detesta intensamente el abolicionismo. Y es más tendente a ver la unión dividida o reconstruida sobre la esclavitud como su piedra angular, que a verla restaurada por la extinción de la esclavitud. Así que el artículo muestra la preocupación existente en uno de los bandos. Pero lo que encuentro fascinante es que en el mismo artículo él expresa también su preocupación por la reacción del otro bando. Dice así: un partido político llamado el Partido Americano o Partido No sé nada, existió solo un breve tiempo en los años 1850, intentó pelear contra este amenazante mal. Pero fracasó estrepitosamente, principalmente por su actitud antidemocrática, la cual lo colocó en hostilidad no simplemente hacia el jerárquico poder del papado, sino también indiscriminadamente hacia todos los extranjeros. La posición engañosa de este partido ha hecho un flaco favor a la causa protestante por la reacción que, de manera natural, ha provocado. De modo que James White describe su preocupación por la amenaza a la libertad proveniente de un bando. Pero entonces viene la reacción de este partido, cuyo fundamento era el recelo hacia los inmigrantes católicos. Sin embargo, su manera de abordar el asunto era tan extremista que complicó el asunto muchísimo más. Y esto nos lleva al principio número 6. Pero antes querría preguntarle a Todd cómo vamos de tiempo. Me da la sensación de que intenta indicarme que casi no nos queda. Me confirma que no, que vamos bien. Lo preguntaba porque no tengo aquí un reloj, pero parece que tengo tiempo. Tras este pequeño inciso, vamos al principio número 6. Veíamos que James White explicaba que un bando provocaba una respuesta en el bando contrario, la cual era tan exagerada que afirmaba aún más al primer bando en su posición. Y es que el principio número 6 es sobre izquierda y derecha, y esto puede aplicarse a asuntos en la Iglesia, a asuntos personales o a la política. Volvamos al libro de Uriah Smith, La maravilla de las naciones, el cual está a punto de reeditarse por APL, si es que no lo ha hecho ya. Os animo a leerlo, es fascinante. Uriah Smith emplea casi 20 páginas describiendo este fenómeno. Él no emplea las palabras izquierda y derecha, pero explica cómo, con sus acciones, cada una aleja más a la otra. Y es en ese contexto en el que estaban llegando cambios a los Estados Unidos que condujeron a la Ley Dominical Nacional presentada ante el Congreso en 1888. Y, repito, no hablo de todo esto para desempolvar la historia, sino para que, comprendiéndolo, estemos más preparados para reconocer estas mismas cosas cuando están aconteciendo actualmente en nuestro país y alrededor del mundo. Y para que, en vez de enredarnos políticamente, podamos reconocer la foto completa y estar dispuestos a unirnos como pueblo y abordar los verdaderos asuntos que subyacen. He tratado de sintetizar en unas pocas diapositivas esas 20 páginas de las que os hablaba en el libro de Uriah Smith. Ahora, he de comentaros también de una enmienda religiosa sobre la que él habla
Hablaré de ello más mañana. En los años 1860 se formó la Asociación para la Reforma Nacional. Estaba formada por evangélicos de los Estados Unidos que afirmaban que el deterioro moral del país era tan grande que había que ponerle remedio. Y yo creo que su preocupación era razonable. El problema es que querían resolverlo haciendo que el gobierno impusiera moralidad mediante medidas obligatorias como la de guardar el domingo. Así que cuando Uriah Smith habla del movimiento de la enmienda, se refiere a la Asociación para la Reforma Nacional. Y, como os decía, hablaré más de ella mañana. Uriah Smith dice así: muchos piensan que la oposición a la enmienda religiosa manifestada en muchas partes del país, especialmente por los elementos liberales o infieles, es una barrera insuperable para su éxito. Pero, si no nos equivocamos, este es precisamente el estímulo que espoleará a sus simpatizantes a defenderla de tal manera que asegurará ese éxito. Fijaos, por tanto, en la idea. Algunos se preguntan cómo puede llegar a haber una ley dominical nacional en una sociedad tan secularizada. Pues Uriah Smith dice que será eso lo que precisamente la impulse. Sigue diciendo: pues la oposición adopta una actitud tan agresiva que no queda lugar para el terreno neutral. En otras palabras, a la gente se le dan dos opciones, y las dos son extremistas, y las dos conducen a lo mismo. Sigue diciendo: esto precipita un conflicto incontenible. Para ambas facciones ha de ser o absoluta victoria o absoluta derrota. El gobierno ha de hacerse nominalmente absolutamente cristiano o absolutamente secular. Y mi pregunta es, ¿vemos lo mismo hoy en día? Esto debería decirnos dónde estamos. No esperemos para despertar a que un día nos encontremos en el periódico que se ha promulgado la ley dominical. Que no sea entonces cuando aprendamos y comprendamos que no solo la ley dominical compromete la libertad de conciencia. Ahora vamos a leer en el mismo libro de Uriah Smith cuál fue la respuesta del liberalismo a la Asociación para la Reforma Nacional. Y lo hace citando lo que se habló en una asamblea de liberales. Uriah Smith lo cuenta así: en oposición a esta Asociación para la Reforma Nacional, el liberalismo expone sus demandas antagonistas como sigue. Demandamos que las iglesias y demás propiedades eclesiásticas dejen de disfrutar de exenciones fiscales. Demandamos se termine con el empleo de capellanes en el Congreso, en el Ejército y la Armada, en las cárceles, en asilos y en cualquier otra institución financiada con dinero público. Demandamos la abolición de todos los servicios religiosos actualmente sostenidos por el gobierno y especialmente el uso de la Biblia en los colegios públicos. Demandamos suspender completamente todas las fiestas y ayunos religiosos. Entendemos que ahí se incluía Navidad, Semana Santa y otras. Demandamos abolir los juramentos judiciales en tribunales y en cualquier otra administración pública. ¿Os suena eso? Hay mucha gente a quien no le gusta el prometo decir la verdad y nada más que la verdad o el que Dios me asista. Demandamos la derogación de todas las leyes que directa o indirectamente imponen la observancia del domingo como día de reposo. Con esto podríamos estar de acuerdo, pero la motivación no era la libertad religiosa, sino el ánimo de lucro de los propietarios de tabernas, los cuales no querían dejar de lucrarse tampoco en domingo. Demandamos la abolición de todas las leyes que buscan imponer la moralidad cristiana y que toda ley sea conformada a los requerimientos de la moralidad natural, la igualdad de derechos y las libertades imparciales.
Y os comento que esto es lo que está por detrás de los acontecimientos actuales en nuestro país. Y Uriah Smith da aún más detalles. Se pretendía acabar con el matrimonio. Sigamos leyendo. Demandamos que no solo las constituciones de los Estados Unidos y de los distintos estados estén fundadas y administradas de un modo puramente secular. Uriah Smith concluye con el siguiente resumen. A la vez que el Partido de la Reforma Nacional realiza frecuentes convenciones, los liberales realizan convenciones de réplica, y así ambos bandos van posicionándose más y más. De modo que nos encontramos con dos grupos luchando por la supremacía, pero ambos actuando con el mismo tipo de levadura que actuaba cuando Cristo vino por primera vez. Él continúa diciendo, pero pudiera ser bueno preguntarse qué ha dado al liberalismo su reciente impulso hacia la secularización del Estado. ¿No ha sido el propio movimiento de la Reforma Nacional? No escuchábamos nada de las demandas del liberalismo ni de su obra especialmente agresiva, hasta que los que apoyaban reformar la Constitución comenzaron a buscar la ayuda del poder civil para apoyar las tradiciones y dogmas religiosos. Así que el deterioro moral condujo al movimiento de la Reforma Nacional a querer convertir en cristiano al país, y en respuesta, los liberales pretendían secularizarlo. ¿Cuál pensáis que sería a su vez la respuesta? Ni hablar, lo haremos cristiano sí o sí. Uriah Smith sigue diciendo, esto lanzó de manera natural a los liberales a un activo movimiento de defensa ante la amenaza de perder sus derechos civiles. Sus oponentes encontraron así que aquellos habían hecho aparecer un demonio que ahora ellos exorcizarían de buen grado. Ninguna de las partes puede echarse atrás de la posición tomada. La crisis debe ahora llegar, y los conservadores no ven otro modo de enfrentarla sino llevar a cabo hasta su temerario fin el movimiento por el cual ha sido precipitada. En otras palabras, no había quien parase el enfrentamiento. Ambas partes se iban alejando más y más, y solo una catástrofe nacional las haría reconciliarse. Y luego él habla de la respuesta de conservadores a liberales. Y lo hace citando del Western Book and Tract Society, una publicación de un ministerio protestante que, aunque independiente de la Asociación para la Reforma Nacional, escuchad lo que dice. Cuando se formó la Asociación para la Reforma Nacional, aunque estábamos dispuestos a apoyarla, no percibíamos que hubiese una necesidad apremiante de alcanzar el objetivo por ella buscado. Y, puesto que nuestra misión estaba especialmente dirigida a la cristianización, iluminación y elevación de la gente, hablamos poco del asunto en nuestra publicación, estando convencidos de que, si el pueblo está bien, es fácil formar un buen gobierno. Así que ellos tenían una idea correcta, muy similar a la adventista, y por eso los cita Uriah Smith. Pero algo cambió y escuchad lo que ellos pasaron a decir. Sin embargo, los recientes esfuerzos combinados de varias clases de nuestra ciudadanía para excluir la Biblia de nuestras escuelas, derogar nuestras leyes de reposo y apartar completamente a nuestro gobierno de la religión, convirtiéndolo así en un gobierno ateo, nos han hecho cambiar de opinión, estando ahora dispuestos a instar a la necesidad de un reconocimiento explícito en la Constitución Nacional de la autoridad de Dios y de la supremacía de su ley, tal y como es revelada en las Escrituras. Así que vemos una vez más a Uriah Smith mostrando cómo conservadores y liberales se empujaban mutuamente a una posición más extrema o bien a sumar más adeptos. Estaban afrontando el problema de modo equivocado. Uriah Smith resume así todo esto.
El llamado para la abolición de todo reconocimiento de Dios y de la religión en todo estamento público y para secularizar completamente al gobierno está despertando los miedos en todas las clases de profesos cristianos, incitándolos a repeler lo que ellos consideran un peligro. Y había un peligro, el problema es cómo lo abordaban. Nada puede influir más fuertemente a precipitar el conflicto en el asunto de la enmienda. Espero que esto haya podido quedar claro. La acción de cada una de las partes hace que la separación entre ambas sea cada vez mayor. Y Satanás está detrás de todo ello. Uriah Smith sigue diciendo, el peligro es que muchos serán atraídos al movimiento sin darse cuenta de lo que conlleva y de los males a los que conducirá. Apoyarán una enmienda a la Constitución pensando que así la mejorarán, no comprendiendo que el resultado final será transformarla del gran garante de nuestras libertades en un instrumento de maldad y opresión. Necesitamos entender bien estas cosas. ¿Cómo puedo ir a mi vecino y prevenirle de la responsabilidad en el voto o en el apoyo a uno u otro partido a menos que yo entienda las fuerzas y los principios detrás de todo esto, los cuales podemos aprender de nuestra propia historia y del testimonio de nuestros pioneros? Posteriormente, Uriah Smith cita así a un ministro de Kansas que pertenecía a la Asociación para la Reforma Nacional. Este movimiento liberal solo puede ser enfrentado mediante el movimiento de enmienda del Partido de la Reforma Nacional. Y ha de inferirse que si el éxito de este movimiento supone un sacrificio incluso tan grande como fue reprimir la reciente rebelión política que sufrimos, habría que incurrir en el sacrificio antes que permitir que fracasase el movimiento de la enmienda. En otras palabras, lo que este ministro de Kansas dice es que, aunque enmendar la Constitución supusiese una nueva guerra civil, donde mueren miles y miles, valdría la pena. ¿Habéis oído mencionar la expresión guerra civil en nuestro contexto político actual? Y repito, nuestro peligro como adventistas del séptimo día es que hay aspectos sostenidos por un determinado partido que parecen responder a nuestras preocupaciones, pero en realidad nos ciegan hacia otros de los aspectos planteados. Jesús advirtió que, en los tiempos finales, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En la política difícilmente puede encontrarse amor, y con facilidad puede arrastrarnos en ese mismo sentido. No estoy diciendo que no haya preocupaciones legítimas y que no deba preocuparnos la degradación que está sufriendo nuestro país actualmente. Pero el modo de abordarla no es a través de la política, y eso es justo de lo que habla Uriah Smith para concluir esta sección, donde deberíamos posicionarnos los adventistas. Dice así: con los actuales movimientos liberales antidomingo, con quienes, por cierto, a menudo nos emparentaba el movimiento de la Reforma Nacional al oponerse los liberales también a la legislación dominical, con los actuales movimientos liberales antidomingo, considerando sus asociaciones y la manera y objetivo en que y para el cual avanzan, no tenemos afinidad. Ellos buscan un absoluto no sabatismo. Ellos no se oponían a las leyes dominicales por su preocupación por la libertad religiosa, sino, como ya vimos, porque querían que no se dejase de vender alcohol. Ellos buscan un absoluto no sabatismo, libertad de toda restricción moral y todos los males de una intemperancia desenfrenada.
Fines todos ellos que nosotros, como adventistas del séptimo día, aborrecemos con toda la fuerza de una naturaleza moral estimulada por las más intensas convicciones religiosas. Aprovechamos, por tanto, esta ocasión para dejar registro de unas palabras que definan más plenamente nuestra posición. Así que podéis ver que Uriah Smith no toma partido. Y, de ese modo, define cuál debería ser nuestra posición como adventistas del séptimo día. Sigue diciendo: deseamos se entienda que estamos en el más completo acuerdo y simpatía hacia todas las reformas que tiendan a frenar la inmoralidad y a conducir al bienestar de la sociedad. Que Dios acompañe a todos los reformadores de la temperancia en sus nobles esfuerzos. Deseamos todo el éxito para la gran obra de rescatar hombres de las garras de la intemperancia. He de decir que, cuando desapareció el movimiento de la temperancia a principios del siglo XX, nosotros, los adventistas, aunque decimos estar en contra del alcohol, perdimos el fervor para expresar y denunciar los males de toda esa industria. Yo trabajo en un hospital y aproximadamente la mitad de los pacientes con los que trabajo están afectados de alguna forma por el alcohol. No quiero ser entrometido, pero podemos sentarnos todo el domingo a ver fútbol, que está apoyado y financiado por la industria del alcohol, y decir: podemos estar agradecidos, pues no bebemos. Yo pienso que, como adventistas, debemos hacer una mayor denuncia de estas cosas. Sigo leyendo. Desearíamos que todas las influencias incapacitantes, ruinosas y paralizantes asociadas al vil tráfico de los licores tóxicos fuesen eliminadas, no solo el domingo, sino cada día de la semana. Así también, estamos en favor de una reforma del divorcio, reformas de las prisiones, reformas sanitarias y reformas laborales, así como en contra de la opresión de los monopolios. ¿Escucháis a alguien en nuestro medio expresando preocupación sobre las confabulaciones entre la gran industria y los gobiernos? Deberíamos estar dispuestos a hablar sobre estas cosas y a denunciar que nuestras libertades están siendo rápidamente erosionadas en este país. Sigue diciendo: reformas para frenar el maltrato a niños y animales e impedir la circulación de material vil, blasfemo u obsceno por el correo. Deseamos que la última reforma sea extendida también a la publicación y circulación, en cualquier modo, de esa abominación y maldición que son las noveluchas. Que la ley, la cual se diseña para ser una salvaguarda para la sociedad, se encargue de todas estas cosas sin importarnos cuán rígidamente lo haga. Así que, en resumen, Uriah Smith intentaba mostrar cómo Satanás estaba utilizando ambos partidos, cada uno polarizando más al otro hasta llevar la situación a un punto culminante. Y ese punto culminante llegó en la década de 1880. Hablaremos de ello mañana por la tarde. Finalmente, el séptimo principio tiene que ver con la bestia semejante a un cordero, pero que habla como un dragón. Se ha creado la idea, yo también la tuve, de que los Estados Unidos es esa bestia semejante a un cordero hasta que lleguen las leyes dominicales, y es luego cuando habla como dragón. Sería una especie de perspectiva dispensacionalista. Pero cuando se lee a los pioneros, se ve más bien que los Estados Unidos operan a veces con esos dos cuernos como los de cordero, pero otras veces, incluso en el pasado, y no solo en lo relativo a leyes dominicales, ha hablado como dragón. Os mostraré algunos pasajes al respecto. El primero de ellos aparece en el apéndice del libro de Ellen White, Espíritu de Profecía, volumen 4. Se trata de la primera edición tras su visión del gran conflicto, y la cita dice así: la bestia de dos cuernos aparece en dos fases, con la dulzura de un cordero y la fiereza del dragón. De algún modo,
Esto ya ha sido mostrado en la inconsistencia de lanzar al mundo la doctrina de la igualdad de todos los hombres en lo referente a derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Y sin embargo, apoyar por ley todos los males de la esclavitud americana. De modo que vemos aquí esta referencia a los Estados Unidos hablando como dragón en cuanto a la esclavitud. Y hay otros ejemplos. Veamos este de J.B. Frisbee en 1860, donde habla no de leyes dominicales, sino de la ley sobre esclavos fugitivos, la cual hacía a prácticamente cualquier persona en los Estados Unidos responsable de capturar esclavos que habían huido. Su cita dice así: hemos sido acusados de no citar esta ley correctamente. Entonces él citó la ley en el review. Por tanto, nos hemos tomado el trabajo de conseguir la ley y copiar la parte a la que hacemos referencia para mostrar la voz del dragón, de la boca de dragón, de la bestia de dos cuernos. Vemos aquí a los Estados Unidos hablando como dragón en 1860. Mostrando cómo nos hace a todos cazadores de esclavos bajo pena de multa de $1000 o 6 meses de prisión. Fijaos en esta cita de J.N. Loughborough de 1854. De este gobierno con apariencia de cordero mostraremos que habla como dragón en más de un punto. Ved que él señala que nuestro país habla como dragón no solo en un punto y no solo en el futuro, sino que puede estar haciéndolo ahora. En vez de comportarse como el cordero que profesa ser, habla como un dragón. Sí, ese mismo cuerpo ejecutivo nacional que tiene ante sí la Declaración de Independencia y profesa ceñirse a sus principios, es capaz de aprobar leyes mediante las cuales 3,5 millones de esclavos pueden ser tenidos cautivos. Es decir, dice una cosa pero hace otra. El caso es que el hablar como dragón se manifiesta en más cosas que en las leyes dominicales. Bien, mañana continuaremos con Ricky presentando la gestación de los Estados Unidos y los principios sobre los que fueron levantados. Y después, mañana por la tarde también, yo tendré una nueva presentación titulada Preparación para el fuerte pregón y la lluvia tardía, condición de la Iglesia de 1844 a 1888. En ella contaré lo que estaba sucediendo en la Iglesia mientras Dios la estaba preparando para Minneapolis, para el derramamiento del Espíritu Santo, para prepararla para lo que estaba pasando en el país, lo cual básicamente culminaría en una ley dominical presentada ante el Congreso. Finalmente, el sábado por la tarde quiero mostraros cómo el mensaje de 1888 de A.T. Jones y E.J. Waggoner, que formaba parte de los mensajes de los tres ángeles, guardaba relación con la libertad de conciencia. Sé que ha sido mucha información. El PowerPoint que he usado estará disponible en la web del comité para el estudio del mensaje de 1888. Podéis obtener ahí las referencias o leer los artículos completos. Como pueblo adventista deberíamos estudiar nuestro pasado para poder comprender lo que está sucediendo actualmente. Aunque pueda parecer que ahora no hay una derecha religiosa y conservadora verdaderamente activa, hemos de entender que, al igual que entonces, hay un enfrentamiento entre estas fuerzas antagonistas que conduce a donde condujo entonces. Y si Dios está permitiendo esto, debería motivarnos el pensar que Él nos dio un mensaje para prepararnos para estar en pie cuando se desate la crisis definitiva. Por favor, poneos en pie conmigo para cerrar con una oración. Padre, te agradezco porque has preservado la historia para que la conozcamos, y aunque la demora es muy larga, anhelamos que tu retorno sea muy pronto. Permítenos comprender, Señor, cómo nos condujiste en el pasado en medio de esas circunstancias descritas por los pioneros y cómo Satanás usa hoy en día las mismas argucias.
Permítenos comprender también que tú buscas traernos el mensaje de Cristo y su justicia, el cual ha de ser compartido con el mundo entero en un modo opuesto a la fuerza y coerción usados por Satanás. Te pido, Señor, que acompañes a todos los presentes y que nos bendigas ahora que nos vamos a almorzar y después cuando volvamos a la sesión de la tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.